Ok, entonces vamos a este caso clínico. Paciente masculino de 70 años de edad, que desde los 17 años ha fumado 10 cigarros hasta la fecha. Digo, evidentemente tiene factor de riesgo para enfermedades respiratorias. ¿Cuánto tiene de índice tabáquico? ¿Cuánto le calculan de índice tabáquico a este paciente? Veintiséis 26.5. 26.5. Entonces, evidentemente tiene factor de riesgo lo suficientemente alto, o sea, supera por mucho el valor de 10, lo que se requiere para considerarse como factor de riesgo. Y bueno, dice la historia natural de la enfermedad que desde hace más de 15 años tiene tos de predominio matutino con expectoración color grisácea. Paciente, ¿cómo clasifican esa tos? Crónica. crónica. Croniquísima, 10 años. Y bueno, asociada a tabaquismo, ¿qué les sugiere? EPOC. EPOC, ¿verdad? O sea, 10 años de tos más un antecedente significativo de tabaquismo con un índice tabáquico por arriba de 20, pues lo que nos está dando como secuencia es ya ir pensando en una enfermedad de tipo crónica, que además tiene otra característica de la tos. ¿Qué otra característica tiene ahí en el cuadro clínico? Predominio matutino. Predominio El predominio matutino, ¿no? Entonces, esas dos características, tos más predominio matutino, siempre nos van a hacer pensar en algo de tipo crónico enfocado a EPOC. Y además, otra cosa, la enfermedad de EPOC predomina en género masculino. Entonces, todo eso en conjunto nos ayuda mucho a sospechar que se trata de EPOC. Entonces, bueno, y además da el tercer dato clínico. ¿Cuál sería el tercer dato clínico que está ahí? Expectoración. No, el síntoma cardinal del EPOC. La disnea, así es, disnea. Son los tres grandes síntomas en la patología de EPOC: tos, expectoración y disnea. En los últimos, que era de grandes esfuerzos al inicio, en los últimos 2 años he consultado con médicos y el común denominador en la cuestión farmacológica para tratar la tos, ¿qué es? En el tratamiento de la tos, ¿qué no puede faltar? Que se olvidaron esos médicos. ¿Qué dice ahí? Mucolíticos, ¿verdad? Entonces, ese es un error muy... ¿Mande? No se escucha, doctor. Creo que se le fue el internet. Doctor, no se escucha.
Sí, se le fue el internet. Oye, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien, doctor. Decíamos que el común denominador de esta enfermedad es, en cuanto a la posición de tratamiento, mucolíticos, que eso lo tenemos muy arraigado en nuestro sistema como médicos, y está bien, porque si no el paciente piensa que se va a curar con tos, de la tos con algún jarabe, y eso es totalmente falso. Vamos a ver cuando platiquemos específicamente de EPOC, que estos pacientes se van a beneficiar del uso de drogas broncodilatadoras, ya sea monodosis o un solo fármaco o terapia combinada. Eso lo vamos a hablar más adelante, ya la próxima semana casi. Entonces, se reciben mucolíticos con poco éxito, pues era de esperarse, y a la expresión física, la transmisión de la voz, vibraciones vocales y ruidos respiratorios están disminuidos, tórax en tonel y percusión hiperresonante. O sea, les está dando todo el dato de un síndrome de consolidación. ¿De qué? Le estoy diciendo algo mal. Enfisema. Rarefacción. Sí, sería de rarefacción. Ok, entonces, ¿qué síndrome pleuropulmonar se integra? Rarefacción. De rarefacción. Síndrome de rarefacción. Es el único síndrome pleuropulmonar que tiene la característica de ser bilateral. ¿Por qué? Por el desarrollo de la enfermedad no puede progresar de manera unilateral exclusivamente, tiene que desarrollarse de manera generalizada en ambos pulmones. Por el humo del tabaco. Por el humo, entra por los pulmones. Dentro de los factores de riesgo, vamos a encontrar uno mayor, al cual se va a deber prácticamente el 90% de todos los casos. ¿A qué se...? ¿Puede repetir la pregunta? En la génesis del EPOC, el 90% de los casos se debe a un factor causal. ¿Cuál es? Por consumo de tabaco. Consumo de tabaco. Así es. Ahí se oye mejor el audio. Entonces, este paciente tiene factor de riesgo, tiene cuadro clínico, tiene exploración física, tiene todos los datos para pensar en EPOC. Y el 10% de los casos de EPOC, ¿a qué se debe? Emisión de biomasa. La gran mayoría es a biomasa. Así es, como un 98%, y un porcentaje ya muy pequeño se va a deber a exposición a algunas otras profesiones, como ya lo hemos platicado: panaderos, sastres, carpinteros, albañiles, campesinos.
Entonces aquí tenemos la recapitulación de lo que es el síndrome pleuropulmonar, movilidad disminuida de manera bilateral, a la palpación la ampliación y ampliación va a estar disminuida, vibraciones vocales disminuidas de manera bilateral, y a la percusión hiperresonante o hiperclaro pulmonar, y vamos a encontrar disminución de los ruidos respiratorios. Ok, entonces nos quedó claro que era un síndrome pleuropulmonar de consolidación secundario POC. No nos vamos a meter en la cuestión de tratamiento porque ahorita no es el momento, lo vamos a revisar más adelante, pero fíjense que este paciente acude a la consulta 2 meses después, ya que la disnea se incrementó. Pasó a ser ahora de MRC1 a MRC4. O sea, disnea de mínimos esfuerzos con actividades tan sencillas como bañarse o cambiarse. Y además ahora nos dice que siente que algo le jala el pulmón por dentro, hacia el lado derecho. Al examen físico, en esta ocasión se revela que en la región interescapular derecha, los ríos respiratorios están disminuidos, al igual que la transmisión de la voz y vibraciones vocales. Hasta ahí está todo muy parecido como estaba antes. Pero ahora encontramos zona de submatidez en la región comentada. Vamos a ir haciendo el abordaje por síndromes. ¿Qué síndrome pleuropulmonar podrían integrar ya en esta ocasión ahora? Atelectasia. Atelectasia. Ese sería uno. ¿Qué otro? Derrame podría ser. Derrame. El diagnóstico, siempre que ustedes piensen en atelectasia, tienen forzosamente que pensar en derrame pleural. Es el diagnóstico diferencial. ¿Por qué no podría ser consolidación? Porque en la consolidación hay un aumento de las vibraciones, de la transmisión de vibraciones. Así es, de las vibraciones. El frémito está aumentado, ¿no? Si fuera consolidación, el frémito estaría aumentado, entonces, por lo tanto, no podría ser consolidación. Tampoco podría ser ya enfisema en esa zona, porque cambió la zona de rarefacción, y tampoco podría ser cavitario. Entonces, nos quedamos con derrame o nos quedamos con atelectasia. No sabemos qué le pasó. En el contexto de un paciente con EPOC, puede ser posible ambas situaciones. Vamos a avanzar. Ok, ahí tenemos la evolución de cómo el antecedente, de el padecimiento actual y de cómo evolucionó en los últimos 2 meses. Vamos a pasar a la siguiente. Y esa es la primera radiografía de los pulmones. ¿Qué opinan? ¿Sería síndrome de atelectasia? No. Pues esa fue la primera radiografía que llegó a la consulta. Ah, bueno. Pero también se ve el lado derecho se ve disminuido. Es asimétrico. Asimétrico. Bueno, llama la atención. De entrada, digo, ustedes no lo conocieron a este paciente, era una persona que medía apenas 1,50, es una persona muy chiquitita de estatura, 1,55 a lo mucho, y llama la atención cuando uno veía al paciente que el tórax es muy longilíneo, es un tórax muy largo. Para una persona tan chaparrita, pues no esperábamos tener un tórax tan largo, pero esto se va a deber básicamente a 2 cosas. Una va a ser, fíjense cómo están los diafragmas. ¿Qué opinan de los diafragmas? Ni siquiera caben
¿Están Ni siquiera deprimidos? caben en la radiografía. Entonces hay abatimiento de los hemidiafragmas, están abatidos. Los arcos costales, sobre todo de este lado, aunque puede ser a expensas de la escoliosis, pero los arcos costales Están horizontalizados. horizontalizados. El corazoncito no es un corazón normal, esta es una distribución de corazón en gota. Y veo muy poca, esto que estoy acá sería la trama broncovascular, pues prácticamente solamente la observo en la zona iliar, nada más, no observo trama broncovascular ni en los ápices, ni en las bases, ni en ningún otro sitio. Entonces, esta radiografía es clásica de qué tipo de patología. De POC, enfisema. Rarefacción. De rarefacción. No sería propia de POC porque la traducción radiográfica puede ser de muchas patologías. Entonces sería de un síndrome radiológico de rarefacción, que pues sí, efectivamente va a corresponder a un paciente con EPOC. Y acá esto que les llamaba la atención, que es Lilio pulmonar. Ilio. ese es el ilio, así es. Ajá. Pero el ilio tiene esta imagen más blanquecina, es una calcificación irregular, tiene como si fuera una L. Aquí vemos un palito de la L y aquí tenemos el otro palito de la L. Entonces tiene una situación, una calcificación irregular que pasó desapercibida, no se tomó en cuenta para la patología inicial, se fue desapercibida. Y esa es su radiografía a los 2 meses cuando llega manifestando molestias. ¿Qué opinan ahora? Ahí sí sería telectasia. Tiene datos de atelectasia, ¿por qué? Es que por lo que usted comentó del paciente, paciente dice de que siente como que el pecho le jala hacia el lado derecho. Le jala. Pero olvídate, ahorita tienes la ventaja de que tienes al paciente. Normalmente tenemos que evaluar solo imágenes. Ahorita porque tienes el contexto del paciente, pero si no tuvieras el contexto del paciente... Porque ya se ve un desvío de las estructuras hacia el lado afectado. El corazón, fíjense, a pesar de que está un poquito del lado izquierdo, pero vean cómo cambió hacia el lado derecho. Se ve más, esta es la normal, se ve más distancia del lado izquierdo y vean cómo en esta se mueve jaladito hacia el lado derecho. Tiene otro dato que es mucho más contundente, porque a veces la silueta cardíaca con poca experiencia puede pasar desapercibida. Pero vean el diafragma. Este es el diafragma derecho y vean cómo está ahora. ¿Ya lo vieron? El diafragma está elevado. Está atelectasiado. Entonces, cuando hay atelectasia, las estructuras se jalan hacia el lado afectado. Entonces, esta es una atelectasia por imagen. Y digo, esto ya se veía desde la radiografía anterior, se veía en disminución de los arcos costales, pero le decía que eso pudiera ser más que nada a expensas de la escoliosis que tiene, aunque no es muy marcada, pero en la atelectasia suele haber retracción o pinzamiento de los espacios costales. Y ya casi para irnos terminando, ahí está. Tomográficamente esta imagen a mí me gusta mucho porque tomográficamente nos da ahora sí la explicación o poder ver qué es lo que está sucediendo. Tenemos 2 imágenes que son compuestas. Esta primera, que observen cómo contrasta con la imagen de abajo. ¿Qué le ven de diferente esta con esta?
No tiene bordes definidos. Exactamente, la superior tiene los bordes bien definidos, nítidos, y esta tiene bordes irregulares, e incluso observan aquí algo blanco en medio, que es un vaso, que es el vaso nutricio del cáncer. Esta es la tumoración, y esta es la atelectasia. Esto que estábamos viendo acá era el tumor con calcificaciones, y lo que ocurrió es que comprimió el bronquio principal, el bronquio, en este caso sería el bronquio del lóbulo medio, porque la atelectasia es del lóbulo medio, lo que está pegadito al corazón sería el lóbulo medio. Entonces comprimió el bronquio del lóbulo medio y está generando atelectasia. Las atelectasias suelen ser secundarias a compresión de la vía aérea de manera intrínseca o de manera extrínseca. Es muy común que los tumores generen este tipo de patologías. Aquí la tengo magnificada. Se ve la diferencia, bordes lisos, nítidos, como suele ser en la atelectasia, bordes irregulares, con incluso un vaso bastante marcado ahí en la imagen del tumor, su vaso nutricio. Bueno, ¿y qué se le hace a este paciente? Estas son imágenes de archivo, el broncoscopio no tenía manera de grabar, pero lo que seguramente estaba ocurriendo era que el tumor estaba generando la obstrucción de la luz. Aquí tenemos una obstrucción total, aquí tenemos obstrucciones parciales, y aquí después de un procedimiento láser, esta es la misma que esta. Hubo resección de las tumoraciones para tratar de abrir y liberar esa vía aérea. Esta era la broncoscopía del paciente. Bueno, no de él, otro caso que tuvimos igual muy parecido, pero por cuestiones del tiempo del video. Ya después les enseño videos de broncoscopía. Entonces, las atelectasias, a diferencia de las consolidaciones, el aire es absorbido y no reemplazado, y la atelectasia, el volumen pulmonar está reducido, y en la consolidación el volumen pulmonar está aumentado. Datos directos de atelectasia: desplazamiento de la cisura menor; indirectos: aumento de la densidad, elevación del diafragma, desplazamiento del mediastino, aproximación de las costillas e hiperinsuflación del pulmón contralateral. Y aquí tenemos, a manera ya de resumen, lo que sucede en la atelectasia. Finalmente, para terminar, diagnóstico. ¿Hemotórax? No. Derrame. Derrame. pleural. Derrame. Sí, puede ser derrame, pero tiene un dato interesantísimo con el cual hasta pensamos que es mujer. Puede ser derrame, estoy de acuerdo, porque tiene una capacidad homogénea, pero hay un dato interesantísimo radiológico que nos hace pensar que no es derrame y que incluso es una mujer. Es que en el derrame las estructuras se van hacia el lado sano y ahí no se ve ninguna. Y entonces, ¿qué va a hacer? Ya lo dijiste muy bien, ya descartaste derrame porque las estructuras se van hacia el lado sano. Es decir, aquí tendría que haber ¿qué cosa? El corazón, más que nada. El corazón. ¿Y por qué digo que es mujer? La glándula. No, bueno, sí, pero porque no Que tiene no tiene- corazón, no tiene corazón. Entonces, sí, efectivamente es mujer porque tiene una glándula, pero no tiene corazón. ¿Dónde está el corazón? Del lado afectado. Del lado lado afectado. izquierdo. Entonces, seguramente el corazón está por acá, el diafragma está aquí elevado, está haciendo una atelectasia de prácticamente todo el pulmón del lado derecho. Entonces, es una atelectasia prácticamente lobar, pulmonar total. Entonces, el diagnóstico diferencial de la atelectasia, recuérdenlo, es el derrame. Como dijeron, si fuera derrame, empujaría hacia el lado contrario el corazón, y en este caso no lo está empujando.
Muy bien, entonces estamos sobre el tiempo. Vamos a terminar ya la sesión para que puedan seguir con sus múltiples actividades, ¿sale? Y el lunes empezamos a ver patologías. Les mando en un ratito qué vamos a ver. De acuerdo al programa, nos apegamos y les digo con qué empezamos, ¿sale? Gracias, doctor. Bueno, buen fin de semana.